¿Alguna vez conociste a alguien que hizo de todo para huir del amor y terminó rogando por el de rodillas? Valentín Montellano parecía tenerlo todo, menos la valentía de sentir. Se prometió a sí mismo que jamás se casaría por amor. Juró que nunca dejaría que nadie cruzara los muros que había construido. Pero la vida, a veces, derriba esos muros con una sola persona, y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Esta historia te va a mostrar cómo incluso el corazón más frío puede temblar frente a alguien que ve lo que nadie más ve. Es una historia de superación, esfuerzo, vida difícil y una decisión que nadie esperaba, llena de giros emocionales, donde nada es lo que parece, y el final, simplemente, te va a dejar sin aliento. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Si alguna vez pensaste que el amor verdadero no era para ti, este video te va a tocar el alma. En la noble ciudad de Valladolid, donde cada rincón respira elegancia y cada apellido carga con siglos de tradición, un hombre en particular solía resonar entre los salones de baile, Valentín Montellano. Pero, al contrario de lo que se esperaba de un heredero real, él rara vez aparecía en esos eventos. Era como un enigma vestido de negro, reservado, observador, enemigo del alarde. Mientras los jóvenes de la élite peleaban por los reflectores, Valentín prefería la sombra de su biblioteca. Era el tipo de hombre que, aun en silencio, llenaba una habitación. Pero nadie sabía que detrás de aquella postura distante, vivía un niño herido, marcado por las exigencias crueles de un padre que jamás aceptó sus fragilidades. Hijo único del rey Felipe Montellano, Valentín creció bajo el peso de la perfección. Cualquier muestra de sensibilidad era corregida con frialdad. Cualquier miedo, tratado como debilidad. Con el tiempo, aprendió a silenciar sus emociones para no ser motivo de vergüenza. Y así, entre armaduras invisibles y castillos silenciosos, se formó un príncipe que llevaba dentro de sí una guerra que nadie veía. No era una guerra de espadas, sino de identidad. La vida difícil que enfrentó emocionalmente jamás aparecería en los periódicos de sociedad, pero pesaba más que cualquier escándalo nobiliario. Valentín evitaba los matrimonios arreglados, como si fueran trampas. Y en cierto modo, lo eran. En cada nuevo baile, una avalancha de invitaciones, siempre con segundas intenciones. Madres casamenteras y sus hijas impecablemente entrenadas competían por su atención como quien persigue un trofeo. Pero él veía más allá de las joyas, de las sonrisas ensayadas, de las frases memorizadas. Sabía que muchos no lo veían como un hombre, sino como un título. Y eso lo irritaba profundamente. Su esfuerzo por mantenerse al margen de todo eso requería más energía de la que cualquiera imaginaba. Porque mantener una fachada inquebrantable es una batalla solitaria. A pesar de la fortuna y del lujo, Valentín vivía atrapado en un vacío que ni las alfombras orientales ni las cenas servidas por chefs franceses lograban llenar. No era soledad de compañía, era falta de comprensión. Y cuando solo te ven como el futuro rey, es difícil encontrar a alguien que vea al hombre detrás de la corona. Los sirvientes hablaban de él en susurros. Los vecinos inventaban teorías. Pero la verdad era más sencilla y más dolorosa. Valentín solo quería ser aceptado tal como era, con sus inseguridades, con su introspección, con sus cicatrices emocionales. En sus momentos de soledad, escribía cartas que nunca enviaba. Versos sueltos que revelaban a un hombre sensible, romántico, pero contenido. No quiero una esposa por contrato, ni un matrimonio por estrategia. Quiero a alguien que vea mi dolor y no huya de él. Esas palabras estaban guardadas en un diario escondido bajo el suelo de la biblioteca. Era su única vía de escape, su única rebeldía. Un grito mudo contra una vida que parecía haber sido escrita por otros. Y aún así, con el pecho en conflicto, nunca se atrevía a cambiar el guión. El miedo de convertirse en su padre era un fantasma constante. Felipe Montellano era rígido, imponente y poco afectuoso. Crecer bajo esa mirada congelada dejó huellas que nadie veía, pero que moldearon su forma de entender el amor. Valentín asociaba las relaciones con dolor, con exigencias, con pérdida de libertad. Por eso, aunque estuviera rodeado de pretendientes, no permitía que nadie se acercara de verdad. Mejor parecer indiferente que salir herido. Esa era su filosofía. Pero había algo en su mirada que decía lo contrario. Una carencia disimulada. Un deseo ahogado. El palacio donde vivía era un reflejo de su alma. Impecable por fuera, vacío por dentro. Los pasillos largos, las cenas silenciosas, las paredes de mármol.
Todo parecía gritar por compañía, pero Valentín no confiaba en nadie. Cada sonrisa que recibía lo hacía preguntarse, ¿qué quiere de mí? Ese tipo de desconfianza envenena cualquier posibilidad de afecto. Y así, año tras año, se fue acostumbrando a la idea de que el amor verdadero quizá no existía. O, si existía, no era para alguien como él. La prensa lo llamaba el príncipe de piedra. Las columnas sociales insinuaban que era incapaz de amar. Y poco a poco, Valentín empezó a creerlo. Cuando uno crece escuchando que no es suficiente, esa mentira se incrusta en el alma como el óxido en el hierro viejo. Era como si estuviera condenado a vivir una vida a medias, con fiestas sin alegría, abrazos sin afecto y promesas sin futuro. Superar esa prisión emocional requeriría algo más que un nuevo amor. Requeriría valor para verse diferente de lo que le enseñaron a ser. Pero, como en toda buena historia, la vida prepara giros en silencios inesperados. Y uno de esos silencios estaba a punto de romperse. En un salón modesto, entre conversaciones sin importancia, aparecería una joven de mirada firme y lengua afilada, no para halagar, sino para cuestionar. Y allí, entre espejos dorados y candelabros encendidos, Valentín encontraría algo que no buscaba hacía tiempo: una conversación sincera, un intercambio real. Una mujer que no quería su corona, pero que quizá, sin saberlo, podría tocar el corazón que él intentaba esconder del mundo. La historia de Valentín no era solo sobre el peso de una corona, sino sobre la búsqueda de alguien que pudiera verlo más allá de las apariencias. Su esfuerzo por mantener todo bajo control sería puesto a prueba por un gesto sencillo, una mirada curiosa y una pregunta inesperada. ¿Por qué pareces tan triste, incluso rodeado de oro? Y esa pregunta, que parecía inofensiva, sería el comienzo de algo mucho más grande. Porque a veces, basta con que alguien vea el dolor que todos ignoran, para que todo empiece a cambiar. Martina Herranz nació para enfrentar el mundo de frente. Era la hija mayor de una familia tradicional, aunque venida a menos, y cargaba sobre los hombros la responsabilidad de mantener el apellido Herranz lejos de los escándalos y de la humillación. Su madre no dejaba de recordarle que una mujer solo se aseguraba en la vida con un buen matrimonio. Pero Martina, con un espíritu libre y un alma inquieta, no estaba de acuerdo. No quería ser la esposa de un título, quería ser la compañera de alguien que la respetara. Y mientras sus hermanas soñaban con vestidos de novia, Martina pensaba en libertad. Un lujo raro para mujeres como ella. A pesar de las dificultades económicas, nunca se permitió parecer derrotada. Caminaba erguida, con la mirada alerta y una sonrisa levemente irónica. Sabía cómo comportarse entre duques, aunque llevara zapatos desgastados. Su esfuerzo era diario. Cosía por las noches, enseñaba a sus hermanas durante el día, y aún así mantenía una apariencia impecable en los eventos sociales. Todo eso para que su familia no fuera tratada con desprecio. En Valladolid, el prestigio era tan frágil como una copa de cristal, y cualquier grieta se convertía en chisme en los bailes y columnas semanales. Fue en uno de esos eventos, entre un baile que rechazó y otro que logró evitar, que cruzó el camino de un hombre que parecía tan aburrido como ella, Valentín Montellano. No lo reconoció al instante. Estaba lejos de ser la caricatura de noble que una esperaría, sin pompa, sin adornos, solo una mirada curiosa y una conversación sorprendentemente sincera. «¿Tú también estás harto de tantas máscaras?», preguntó ella, entre sorbos de vino. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo, y respondió: «Más de lo que imaginas». Así comenzó la charla más honesta de la noche, entre dos desconocidos que, sin saberlo, buscaban lo mismo: escapar. Durante horas hablaron de los bastidores de la sociedad, de sus vidas, miedos y frustraciones. Valentín confesó su aversión a los juegos amorosos montados por las madres de la nobleza, y Martina contó cómo hacía todo lo posible por proteger a sus hermanas de ese mismo sistema. Ambos rieron de situaciones absurdas, lloraron por dentro al recordar viejas heridas, y se entendieron sin esfuerzo. Fue entonces cuando él, con un aire provocador, sugirió: «¿Y si fingimos estar juntos? Tú espantas a los oportunistas y yo a las cazadoras de coronas». La propuesta era tan descabellada como tentadora. Y Martina, entre un suspiro y una dosis de valentía, aceptó. ¿Fingir un romance con un príncipe? No era su plan original, pero parecía una estrategia perfecta. Se convertiría en el centro de las miradas. Sus hermanas ganarían visibilidad y alejaría a pretendientes indeseados. Él tendría un respiro de las presiones sociales.
Ambos sabían que corrían el riesgo de un escándalo, pero también sabían que, en un mundo donde todo es fachada, una buena mentira podía valer más que muchas verdades. Vamos a dar un espectáculo digno de portada, dijo ella, pero sin caer en nuestra propia obra. Sellaron el pacto con un apretón de manos. Frío, práctico, pero lo que empezó como cálculo, pronto ganó forma y color. Martina pasó a ser vista como la mujer más influyente de la temporada. La gente murmuraba en los pasillos, las damas jóvenes la miraban con envidia, y los caballeros la observaban con una nueva curiosidad. Su nombre apareció en los diarios, sus vestidos marcaron tendencia, y hasta su risa, antes ignorada, ahora era comentada como deliciosamente atrevida. Para ella, era solo parte del plan, pero por dentro, algo comenzaba a incomodar, porque su corazón se aceleraba cuando Valentín se acercaba. ¿Sería posible que, en medio de tanta actuación, algo real se estuviera infiltrando? Valentín, por su parte, se sorprendía con la ligereza que sentía junto a Martina. No tenía que fingir fortaleza todo el tiempo. Ella no lo trataba como príncipe, sino como hombre. Y eso lo desarmaba. Eres irritantemente honesta, le dijo una tarde en los jardines. Ella sonrió, provocadora. ¿Y tú? Encantadoramente desconfiado. Rieron juntos, pero había algo en los ojos de él, una tristeza antigua, mezclada con admiración. Y aunque no lo admitiera, Valentín empezó a esperar las charlas nocturnas, los paseos improvisados, los roces accidentales. La farsa se estaba volviendo peligrosa, porque empezaba a doler. Martina intentaba mantener los pies en la tierra. Sabía que él había jurado no casarse nunca. Sabía también que pertenecían a mundos distintos. Pero era difícil ignorar la forma en que él la escuchaba, o cómo le tomaba del brazo en las escaleras, incluso cuando nadie los miraba. Ya había pasado por una vida difícil como para entregarse a fantasías. Pero, por primera vez, se sentía vista, escuchada, deseada no por compromiso, sino por elección. Y eso la descolocaba. No puedes confundir gratitud con amor, se repetía. Pero el corazón nunca fue lógico. Las hermanas de Martina empezaron a notar los cambios. La más pequeña le preguntó en voz baja, «Te estás enamorando, ¿verdad?» Y ella, por primera vez, no supo mentir. El embarazo de emociones, mezcladas entre verdad y teatro, crecía dentro de ella como algo que necesitaba ser nombrado, pero aún no tenía el valor. En su habitación, a solas, ensayaba diálogos que nunca decía. Imaginaba confesiones que acababan en silencio. Y mientras la sociedad apostaba por el fin del falso compromiso, ellos mismos empezaban a temer el comienzo de algo real. Y así, entre velos de fingimiento y lazos de complicidad, Valentín y Martina seguían caminando por una cuerda floja emocional. Sabían que estaban jugando con fuego, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso para retroceder. Porque lo que empezó como un acuerdo, ya no cabía en las reglas del juego. Y muy pronto, los salones de Valladolid serían testigos de que, cuando dos personas intentan esconder el amor, él termina gritando donde menos se espera. El escándalo no tardó en estallar. Bastó una sola foto de los dos en el baile de la Condesa de Villagrasa para que los periódicos lanzaran titulares. El príncipe Valentín comprometido con una plebeya en decadencia social. La sociedad de Valladolid no hablaba de otra cosa. En los salones era imposible caminar sin escuchar susurros. Ella lo embrujó, decían unas. Por fin se volvió loco, decían otros. Pero Valentín y Martina seguían firmes en su representación, cada vez más convincentes. Bailaban, sonreían, se miraban. Y mientras más real parecía la mentira, más difícil se volvía a recordar que todo no era más que un plan. Para Valentín, ese juego le daba paz. Las madres casamenteras se retiraron. Las hijas perfectamente entrenadas bajaban la mirada, frustradas. Por fin podía moverse sin temor a trampas sentimentales. Pero lo que no esperaba era la inquietud. Una molestia en el pecho. Un deseo de alargar los encuentros con Martina. De escuchar una historia más. De verla sonreír una vez más. Solo estamos fingiendo, se repetía. Pero su mirada lo traicionaba. Había un brillo distinto. Y la sensación que empezaba a crecer en silencio no era conveniencia. Era algo más delicado. Más peligroso. Martina también luchaba contra sus propios límites. El plan funcionaba. Su familia volvía a ser respetada. Sus hermanas tenían pretendientes mejores. La reputación estaba intacta. Pero,
¿A qué costo? En los bastidores, se sentía inmersa en un torbellino de emociones. Tocaba su brazo y sentía la piel erizarse. Escuchaba su voz y el corazón se apretaba. Una noche, al observarlo desde el otro lado del salón, se preguntó, ¿y si ya no estamos fingiendo? El problema era que, en ese juego, nadie podía confesar, porque la verdad lo desarmaría todo. Fue en una noche de lluvia que casi rompieron el disfraz. Se refugiaban bajo el kiosco de la plaza central, riendo por un comentario absurdo de una columnista social. La lluvia caía con fuerza, y por un instante, guardaron silencio. Un silencio distinto, no incómodo, sino denso, cargado de todo lo no dicho. ¿Siempre te ríes así, de verdad?, preguntó él. Ella dudó. Solo cuando olvido que estamos fingiendo. Sus ojos se encontraron. Sus rostros se acercaron. Y por un segundo, casi olvidaron a la audiencia invisible que siempre los seguía. Después de esa noche, algo cambió. Valentín empezó a buscarla incluso fuera de los compromisos pactados. ¿Tienes un minuto?, preguntaba con suavidad, golpeando la puerta del atelier. Al principio, a Martina le hizo gracia, pero después, empezó a preocuparse. Los roces duraban más. Las palabras eran más dulces. Y las miradas ya no sabían mentir. Intentó mantener la compostura. Intentó ser racional. Pero, ¿cómo contener un sentimiento que crece por dentro sin pedir permiso? El embarazo de emociones verdaderas comenzaba a ahogar el guión que habían escrito. En los bailes, la química entre ellos se volvía imposible de ignorar. Cuando la tomaba para bailar, era como si el mundo desapareciera por unos segundos. Había deseo en sus ojos, ternura en sus gestos, pero también miedo. Un miedo callado, de que el siguiente paso fuera un abismo. No debería desear esto, pensaba ella. Él nunca se casará. Y aún así, lo deseaba. Quería el beso que nunca llegó, el abrazo que aún no se atrevieron a dar. Valentín también se retiraba después de cada encuentro, como si necesitara recordar por qué habían empezado todo. Pero la razón ya había cambiado. Los criados comenzaron a murmurar que aquello ya no parecía actuación. Una de las costureras comentó, le miré a los ojos, y vi ternura. El viejo mayordomo murmuró, si eso no es amor, ¿entonces qué es? Y la sociedad, siempre sedienta de giros inesperados, empezó a apostar por una boda real. ¿Será que ella lo conquistó de verdad?, se preguntaban. Martina, presionada por dentro y por fuera, ya no sabía qué sentir. Era una mujer de esfuerzo diario, de vida difícil, que nunca se había permitido soñar con un príncipe. Y ahora, se descubría enamorada de uno. Valentín, por su parte, vivía una batalla interna. Parte de él quería huir, cortarlo todo antes de que fuera insoportable. Pero otra parte, quería correr hacia ella. Decirle que ya estaba cansado de esconderse, que sus sentimientos eran reales. Pero el orgullo, el trauma y el miedo de repetir los errores de su padre lo paralizaban. El amor no es para mí, decía. No puedo prometer lo que no sé si puedo cumplir. Y así, atrapado entre el deseo y el miedo, seguía fingiendo. Pero la mirada de Martina ya no lo perdonaba con tanta facilidad. Fue en una cena de gala cuando lo inevitable ocurrió. Un joven lord se acercó a Martina, insinuando que el compromiso era una farsa. Valentín escuchó, y por primera vez, sintió celos, no los fingidos, sino los verdaderos. Se levantó, caminó hacia ellos y con voz firme dijo, ella está comprometida. Conmigo. El salón se congeló. Martina bajó la mirada, pero por dentro, algo se rompió. Porque, a pesar de la defensa, sabía que el futuro prometido nunca llegaría. Y eso, más que las palabras, dolía como una verdad que no se podía negar. Aquella noche, sola en su habitación, Martina lloró. Lloró como hacía tiempo no lo hacía, porque entendió que estaba atrapada en un juego que ya no le servía. Él nunca me va a elegir, susurró. Y yo no nací para vivir de migajas. Al día siguiente, se despertó decidida. Se miró al espejo, se arregló el cabello, ató sus sentimientos con una cinta, y escribió una carta. Era hora de romper el acuerdo. Romper la farsa. Romper, antes de que el dolor la devorara por completo. La noche en que todo se vino abajo fue silenciosa. Sin gritos. Sin escándalos. Solo una ausencia ensordecedora. Martina no apareció en el baile del conde de Treviño, y eso lo decía todo. Valentín pasó horas mirando hacia la puerta, fingiendo despreocupación.
Pero por dentro, el corazón le gritaba. No va a venir, pensó. Y dolió más de lo que imaginaba. Desde la carta que ella había dejado discretamente en su habitación, él sabía, el acuerdo estaba roto. Pero ese dolor era nuevo. Era una mezcla de pérdida y culpa, un vacío que el oro de los Montellano jamás podría llenar. Martina, por su parte, se iba en silencio. No quería despedidas, ni explicaciones. Ya había tomado su decisión, y no fue fácil. Pero era necesaria. Amaba a Valentín, aunque nunca se lo hubiese dicho. Y quizás por eso mismo, decidió marcharse. No quería ser una mujer de conveniencia, ni un recuerdo cómodo. Si me hubiera querido, lo habría dicho, pensaba. El esfuerzo por mantenerse firme la desgastaba. La vida difícil ya le había enseñado a renunciar a lo bonito, cuando lo justo no venía con ello. Y en ese momento, el amor era bonito, sí, pero no bastaba. En el palacio, Valentín caminaba por los pasillos como quien ha perdido el suelo bajo los pies. Los criados notaban un silencio más denso de lo habitual. Las comidas quedaban intactas. Los compromisos, ignorados. Ella se fue por mi culpa, se repetía. Y yo la dejé ir. Decía esas frases con rabia, pero no era contra Martina que sentía rencor. Era contra sí mismo. Contra el miedo que arrastraba. Contra el padre que le enseñó a callar. Contra las palabras que nunca se atrevió a decir. Y ahora, ya era tarde. O tal vez no. Una noche, entró a la antigua biblioteca de su infancia. Sacó el diario que escondía bajo el suelo y releyó, con las manos temblorosas, los miedos que había escrito años atrás. No quiero convertirme en él. Pero al mirarse en el reflejo del vidrio empañado, entendió algo aterrador. Ya se había convertido. Frío, ausente, incapaz de amar con valentía. Lloró, solo, por primera vez, sin esconderse. Porque cuando uno pierde lo que es real, hasta la postura más impecable se derrumba. Y él lo sabía, estaba pagando el precio por nunca haberse permitido sentir de verdad. Mientras tanto, Martina volvía a encontrarse lejos de los salones. Se hospedó en la casa de una tía lejana, donde los vestidos no llevaban encajes y los espejos no exigían perfección. Ayudaba con las tareas simples, leía a sus sobrinos, cosía al atardecer. La paz que tanto deseaba llegó, pero con un sabor agridulce. Sentía nostalgia, pero no por la fama, ni por los bailes, ni por el falso glamour. Extrañaba a Valentín. Sus silencios compartidos, sus sonrisas contenidas, los gestos que no sabían fingir. Él me dejó ir, pensaba. Y eso dolía más que cualquier rechazo claro. Un día, recibió la visita inesperada de su madre, que llegó furiosa. ¿Te volviste loca? Vas a tirar tu futuro por orgullo. Martina se mantuvo serena. No me criaron para mendigar amor. La madre intentó argumentar, pero al mirar los ojos de su hija, vio una firmeza irrompible. Era una mujer herida, sí, pero también completa. Y por primera vez, la matriarca entendió que su hija mayor se había convertido en dueña de sí misma. No por soberbia, sino por esfuerzo, por superación, por creer que hasta quien ha vivido una vida difícil, merece un amor que no tenga que rogar. Los periódicos titularon su desaparición con tono de tragedia. La novia del siglo huye a las puertas del enlace real. Las especulaciones llenaban los cafés y las esquinas. Él la traicionó, ella descubrió algo, todo fue una farsa. Pero a Valentín ya no le importaban los rumores. Lo único que importaba era su ausencia. Las risas en el jardín, las miradas en la escalera, las preguntas que solo ella hacía. Y en un destello de lucidez, comprendió. Lo único peor que amar es perder. Y si aún quedaba tiempo, tenía que actuar. Señor, ¿preparo los caballos?, preguntó el criado al verlo con las botas puestas y la capa sobre los hombros. Valentín dudó por un instante, y asintió. Sí, pero también prepara una carta. Y envía un comunicado a los periódicos. Tenía un plan. Uno que ya no incluía mentiras, estrategias ni orgullo. Era hora de quitarse la armadura y abrir el corazón. Porque, al final de cuentas, amar con miedo es no amar del todo. Y él estaba dispuesto a darlo todo, aunque ya fuera demasiado tarde. Montado en su caballo, galopando por los caminos que llevaban a la aldea donde estaba Martina, Valentín sentía el pecho arder. No era rabia, ni desesperación, era esperanza. Por primera vez, dejaba que el sentimiento guiara sus pasos. Ella merece más que promesas vacías. Ella merece la verdad, pensaba. Y así, con la capa real sucia de polvo,
pero el corazón limpio de dudas avanzaba, porque al día siguiente nada volvería a ser igual. La ciudad amaneció alborotada. Las campanas de la catedral sonaron fuera de horario. Los floristas corrían para armar arreglos a toda prisa, y hasta los periodistas invadieron la plaza principal sin saber con certeza por qué. Solo se sabía una cosa: el príncipe Valentín Montellano había convocado a la prensa para un anuncio público. Nunca antes había hecho algo así. Por eso, la multitud se agolpaba, con los ojos atentos y los corazones acelerados. Algunos creían que renunciaría al trono. Otros, que anunciaría un escándalo. Pero nadie, ni en los rumores más atrevidos, imaginaba lo que realmente ocurriría. Martina despertó con el ruido de los carruajes y los gritos de niños corriendo por la plaza. Estaba a punto de dejar la ciudad. Las maletas estaban listas. La nostalgia, también. Pero al escuchar su nombre susurrado por las vecinas, algo se encendió en su pecho. Él está aquí. La frase parecía mentira, pero los ojos de su tía no podían ocultar la sorpresa. Martina, él trajo la ciudad con él. Confundida, sin saber qué pensar, se asomó por la ventana. Y lo que vio fue a Valentín, de pie sobre el kiosco, con el rostro más humano que jamás había visto. El príncipe, ahora sin corona, sostenía un papel en las manos. Pero pronto lo dejó a un lado. La voz que salió no era ensayada, temblaba. Si me preguntan quién soy, diré que soy un hombre que lo tuvo todo, menos valor. Un hombre que estuvo a punto de perder a la única persona que vio más allá de mi título. Una mujer de esfuerzo, de superación, de una vida difícil, y de una fuerza que yo nunca había conocido. La multitud guardó silencio. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar. Y entonces, Valentín bajó los escalones. Caminó despacio, hacia Martina. Ella bajó las escaleras de la casa con el corazón a mil. Las manos le temblaban, pero los ojos estaban firmes. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse. Sin decir una palabra, él se arrodilló allí, frente a todos. El hombre que había nacido para mandar, ahora suplicaba: perdóname, por haber huido, por haberte hecho creer que no era suficiente, por haber permitido que el miedo hablara más fuerte que el amor. La gente lloraba. Algunos aplaudían en silencio. Otros solo observaban, incrédulos. Porque aquello no era solo una disculpa, era un renacer. Martina dudó. Sentía todo el cuerpo vibrar. Pero en sus ojos, vio algo que conocía. Miedo. El mismo miedo que ella había cargado toda la vida. Y en ese instante, entendió. A veces, el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Le tendió la mano y, con una leve sonrisa, dijo: levántate, Valentín. Porque solo un verdadero rey se arrodilla por amor. La plaza estalló en aplausos. Y en ese gesto, algo se rompió. Un ciclo de orgullo, de silencio, de soledad. Lo que había nacido como una farsa, ahora era la más pura verdad. La boda se celebró semanas después. Simple, elegante y absolutamente distinta a los moldes reales. No hubo desfile de joyas ni promesas decoradas. Hubo miradas sinceras, votos escritos a mano, lágrimas que nadie intentó ocultar. Y por primera vez, el pueblo vio sonreír a un montellano de verdad. La ciudad se detuvo. Las campanas sonaron. Y entre rosas blancas y manos entrelazadas, Martina se convirtió en reina. No por deber, no por título, sino por elección mutua, por amor y por merecimiento. El rey Felipe Montellano, al presenciar la ceremonia, sintió algo extraño apretar su pecho. Orgullo, tal vez. O arrepentimiento. Días después, llamó a su hijo para hablar. Y por primera vez en décadas, lo trató como hombre, no como heredero. Dijo poco, pero fue suficiente. Has sido más rey de lo que yo jamás fui, porque tuviste el valor de amar. Valentín lo escuchó en silencio. Y por primera vez, no sintió la necesidad de demostrar nada, porque sabía que, al elegir a Martina, había elegido ser completo. Martina, ahora reina, no olvidó de dónde venía. Creó un fondo para ayudar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sabía, como pocas, lo que era crecer sin opciones. Cada proyecto, cada discurso, llevaba consigo una historia que inspiraba. No por ser perfecta, sino por haber sido difícil. Por haber exigido esfuerzo, fe y una buena dosis de terquedad. Toda mujer que alguna vez fue silenciada, tiene voz aquí, decía.
Y era escuchada, porque no hablaba como reina. Hablaba como mujer, como alguien que ya cargó demasiadas heridas como para no querer cambiar otras vidas. El embarazo llegó en un otoño suave, cuando las hojas caían como bendiciones. Valentín sostenía su mano y, entre risas nerviosas, preguntó, ¿tú crees que será una niña? Ella sonrió, apoyando la frente en la de él. Si lo es, quiero que tenga tus ojos y tu valentía. Él rió, emocionado, porque ahora todo tenía sentido. El dolor, el miedo, la renuncia, habían llevado hasta ese momento. Y ya no había lugar para dudas. Su historia ya no se construía sobre promesas rotas, sino sobre nuevos comienzos. Y así fue la verdadera historia de los Montellano. Una historia que comenzó con resistencia, atravesó heridas antiguas, tropezó en la mentira, pero se levantó con verdad. Porque, al final, no se trata de títulos, riquezas ni apariencias. Se trata de valor. Valor para amar, para perdonar, para superar, para volver a empezar, incluso cuando todo parecía perdido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir cada día historias que te van a emocionar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Le darías una oportunidad a alguien que solo te buscó cuando se dio cuenta de que te había perdido?